para nosotros hoy volver nuevamente a ese trasfondo histórico que nos ayuda a entender lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, no podemos venir ante tu presencia sin antes decirte gracias por todo, gracias por el día, por el tiempo, por lo que hemos hecho. Y gracias, oh Dios, inmensamente damos a ti porque los hermanos están aquí en esta ocasión también con el propósito de estudiar tu palabra. Perdona, oh Dios, nuestras faltas y ayúdanos, oh Señor, a hacer las cosas por tu misericordia y por tu gracia, y que seas tú, Señor, quien cada día nos acerque más a ti. Cuídanos y guárdanos en cada palabra, en cada expresión, y que nosotros, oh Dios, podamos salir de aquí con edificación, entendiendo algunas cosas que posiblemente no entendíamos, pero sobre todo con lo mayor, con aplicaciones a nuestras almas que nos ayuden a glorificar tu nombre. Porque este es el propósito. No tiene sentido aprender, conocer, si lo que entendemos y conocemos no nos permite glorificar tu nombre. Que así sea, Señor, y que seas tú nuestro guiador y guardador en todo lo que nosotros hoy nos corresponde hacer. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, amados, no sé en qué página están ustedes, pero nos quedamos en ese del punto del encabezado número 4, el imperio medo-persa. Vamos a... Ajá. Página 82 en el libro. 81 lo que tienen el libro. Y lo que tienen el Kindle, ya saben, nomás van a tener que ir buscando, se busca más rápido. Van buscando el imperio medo-persa, el punto 4. Vamos a partir de ahí, y aunque todo parezca una repetición de lo que estamos diciendo, mi hermano, quiero que hagamos esta parte lo más rápido posible, ya que quiero que hoy por lo menos nosotros estemos tratando una parte sumamente importante cuando vamos a ver esas despatriaciones, esas invasiones que hizo el imperio babilónico, dividido en 3 partes, y cuál es el significado de esto. Y también vamos a ver básicamente cuando regresan todos los judíos, o la gran parte de los judíos, creo que fue en 3 partes también, que regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo. ¿Y qué significado tiene esto? Yo quiero que nosotros hoy nos concentremos en esto porque hay una parte sumamente importante que quiero dejar para la semana que viene. Vamos a entrar en algo sumamente importante, y es en esa parte que que ustedes tienen en sus libros. Déjame ver si la vamos buscando otra allá. Es una parte que me interesa bastante analizar, pero la quiero hacer con mucho cuidado. Por ejemplo, en esa parte donde dice Malaquía, la última profecía en el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Eso es sumamente importante. Y la otra, Judá bajo el imperio griego, el helenístico. Estamos hablando ahí de ese periodo largo donde ya el Señor no estaba hablando. Vamos a ver eso con mucho cuidado. Pero hoy vamos a repetir nuevamente, debido a la importancia que tiene, el entender lo más cuidadosamente posible lo que significó esa caída de Babilonia por el imperio medo-persa. Nosotros estuvimos diciendo algunas cosas de importancia. Y cuando vimos que el imperio babilónico cayó por una razón, tuvo que caer por una razón, y fue decayendo cada vez más
no solamente porque estuvo bajo Nabucodonosor, sino todo el territorio mismo ya estaba destinado a ir desapareciendo. ¿Por qué razón eso tenía que ser así? Y esa es mi pregunta. ¿Ah? ¿Por qué razón tuvo ese territorio babilónico que ir decayendo después de haber sido un imperio tan fuerte, tan poderoso? Le hace falta batería al micrófono, pero puedes hablar con él ahí. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo eso. Porque Dios lo dijo, pero ¿por qué razón Dios lo dijo? Porque es la razón por la cual esto tendría que ser así. La razón fue porque el Señor había profetizado al pueblo de Judá que iba a usar el imperio babilónico como castigo para ellos, pero que una vez cumplido el castigo, Él iba a castigar a Babilonia por haber usado tanta severidad en cuanto a sus conquistas. Sí, exacto. Exacto. Bien, Habacuc lo dice, exacto, dice Tim, exactamente. Y esa es la razón. Tenía que ser así y Dios mismo profetiza que nadie va a construir ahí. Y mi hermano, si esto a usted no le engrifa los vellitos y no le aumenta la fe a cualquier persona, incluso no creyente, tiene que ver que este mundo no se controla por sí solo. Nada es una casualidad. Es que Dios todo lo tiene organizado. Y cuando Él dice algo, se cumple. El asunto es que aquel gran imperio, en ese momento final, y con el asedio de los persas detrás, ellos estaban tan seguros en aquel territorio porque estaban protegidos por una gran muralla. Nadie va a entrar aquí, incluso en ese momento en el cual ellos fueron cautivos, ellos estaban tomando, bebiendo, haciendo fiesta, haciendo de todo, porque nadie iba a entrar. Pero la realidad es que eso solamente denotaba que aquel imperio estaba descuidando su seguridad. Y todo imperio que descuide su seguridad o todo reino tiende a desaparecer. Lo mismo pasó con el imperio romano al final. Básicamente esa parte occidental. Algunos historiadores cuentan que ya ellos no hacían ensayos de guerra. Eso era el imperio romano. Estaban tan seguros de sí mismos que ya no les interesaba fortalecerse ni prepararse, mientras todas esas tribus bárbaras sí se estaban preparando y eran grandes guerreros y con facilidad conquistan al imperio romano en el 476. Este imperio babilónico venía haciendo lo mismo, su decadencia anunciada, pero confiaban en sus grandes murallas. No contaban con que dos traidores aparecerían. Iban a aparecer y se iban a ser cómplices de los medos persas y comenzaron a dar información, indicaciones de la ciudad, cómo entrar, dónde ir, pero las murallas eran muy fuertes. Pero descubrieron que había ese gran río cruzaba por debajo de la muralla. Ustedes pueden entender lo que ellos hicieron, ¿verdad? Empezaron a hacer y el agua cuando empieza a correr por otros lados, comienza a bajar, a descender. Nunca, no sé cómo fue que no tuvieron eso en cuenta, ¿no? Que eso podría haber pasado. Un detalle sencillo, fácil de resolver, con en ese mismo lugar, en ese mismo río, también poner ciertas protecciones y que el agua pudiera circular.
de tal manera que no pudiera cruzar ningún ejército tan fuertemente, pero quedó vacío, sin nada. Cuando el agua baja, ellos entran. Ahora, es interesante, ¿quién era Belsasar? Porque no era, Belsasar, déjenme aclararle algo, Belsasar no era el rey. ¿Sí sabían? Él estaba ahí como decimos hoy, para poner un lenguaje más actualizado, ¿cómo que le llaman? Ya se me olvidó, Dios mío. Alguien interino. Sí, porque el verdadero rey era... no. ¿Cómo se llamaba el papá de este muchacho? Nanovino o algo así era que llamaba, ¿verdad? Ese era el rey. Pero él no estaba ahí. Él había ido a otro lugar y lo había dejado a él en esa ocasión. Pero para el 453, algo así, o 47, no me acuerdo bien la fecha, regresa nuevamente porque ya estaba teniendo noticias de que estaban siendo asediados por los asirios. Él lo atrapan, logra sobrevivir, pero Belsasar, que es lo mismo también que se le podría llamar Baltasar o Belsasar, es el mismo nombre, a él sí muere en esa ocasión. Y muere definitivamente, a mi creer, por la forma en que él hizo la fiesta. ¿Ustedes se acuerdan qué clase de fiesta él hizo y qué fue lo que mandó a pedir? Él mandó a pedir todos los utensilios del templo. Punto importante. Con lo que pertenece a Dios, sea como sea, no se puede jugar. Y ese es un énfasis que queremos hacer aquí con muchísimo cuidado, porque a veces nos olvidamos. Cuando ese sea el principio que rija nuestras vidas, vamos a tener cuidado de todo lo que pertenece a Dios. No podemos pedirle tan fácilmente eso a un nuevo creyente, a alguien que no haya madurado y que haya visto a lo largo de su vida cristiana muchos ejemplos de lo que significa vivir para Dios por la experiencia. Pero sí debemos enseñar para que los nuevos creyentes entiendan que todo el que toca algo que pertenece a Dios tendrá consecuencias. Y esa fue la lección de todo el Antiguo Testamento a la humanidad. Dios quiso demostrar eso. ¿Ve por qué estamos haciendo énfasis en repetir esto aquí? Aparecen dos historiadores importantes en la historia de la humanidad que deben ser considerados tanto por creyentes como no creyentes a la hora de analizar y hacer estudios incluso bíblicos para con nosotros conocer un poco más ampliamente lo que era el entorno. Y estamos hablando de Heródoto y Jenofonte. Yo creo que muchos han escuchado eso y una otra vez los que fueron allá al bachillerato y cuando dieron esta clase, siempre se habla de estos dos historiadores porque la mayoría de las historias antiguas se toman de ellos para hacer hilaridad y concordarla con lo que antes habían venido. Heródoto nace en el 484 y Jenofonte en el 431, básicamente, prácticamente muy contemporáneos, si podríamos decirlo, del mismo siglo antes de Cristo. Y ellos relatan en sus manuscritos de historia la caída de Babilonia la Grande. En todos sus escritos, cómo cayó esta ciudad. Y es impresionante los detalles que ellos dan con respecto a cómo fue sucediendo. Y dijimos parte de eso la semana pasada, cuando ellos eran ya un imperio sumamente fuerte, unido. Tanta unidad no se había visto jamás, y otros historiadores dicen y corroboran con esto, ni aún se ha visto todavía, y creo que en tiempos como los de hoy jamás se verá una unidad como la que tenía Babilonia.
Y si somos incluso no fanáticos, también tenemos que ver que ni siquiera en el reino de David hubo tanta unidad como la hubo en el imperio babilónico. Pero todo esto tiene un sentido. Esa grandeza, ese poder y esa unidad se iban a desaparecer de una manera increíble simplemente por la manera en que ellos tocaron lo que era de Dios. Aplicación. Y es la parte sumamente difícil de entender. Mi hermano, cuando usted vaya a hacer un comentario o un criterio de alguien que es un hijo de Dios, manéjelo con cuidado. Manéjelo con cuidado, porque consecuencias van a venir. Las consecuencias pueden ser muchas veces para bien nuestro en un futuro. Pero también es cierto que nadie quiere pasar por cosas difíciles en su vida. ¿No fue lo que pasó con Nabucodonosor? Pasó por momentos difíciles solamente por decir, con la gloria de mi imperio. Todavía no le había bastado ver todo el mal que había hecho y cómo se había opuesto a Dios, que ahora dice, ahora yo soy Dios. Y Dios lo humilla. Y tuvo consecuencias. Y esa es una aplicación sumamente importante. Vamos a ver ese edicto de Ciro. Lo tienen en su página, ¿verdad? Y vamos a ir mirando esos edictos y posiblemente también algunas cosas que aprender, aunque tenemos solamente un párrafo pequeño para leer en su libro, dice mucho, aunque ustedes no lo estén mirando. Dice que aquí pasó algo increíble. ¿Por qué es increíble? ¿Qué hizo Ciro con el pueblo de Israel? No tenía ninguna responsabilidad para hacerlo. Dice que en virtud del generoso patrocinio de Ciro, por lo menos 50,000 personas regresaron de Babilonia entre el 536 a.C. y el 454 a.C. y allí reanudaron su residencia en Judea. Mi hermano, ¿tenía Ciro que hacer esto? Él podía ignorarlo, no escuchar sus peticiones y simplemente utilizarlos como esclavos. Pero estos no eran los planes de Dios. ¿Quién controla el corazón del ser humano? Es Dios. De tal manera que aún aquel rey que no conocía a Dios, aquel conquistador que no tenía más que otra cosa en su mente, hacer más grande su comunidad, termina dejando ir sin nada más y nada menos que 50,000 personas y ayudadas y protegidas por él. ¿Es verdad que usted no ve nada grande aquí? Ah, sí, lo dejó ir. Punto. Total, tenemos muchos aquí, no necesitamos más. No es que le iba a costar dinero al Estado. No fue simplemente como irse. Es que ellos gastaron por ellos. ¿Se entiende? Nada, ninguna acción gubernamental es gratis. Y eso fue lo que pasó. Estuvieron dispuestos a ayudarle a escribir y a protegerlo hasta su llegada. Ahora, ¿cómo regresaron ellos? ¿Cómo regresaron? En 3 grupos importantes y en diferentes tiempos. El primero
Zorobabel. Tienen sus libros, ¿verdad? ¿Quién era Zorobabel? Punto importante. ¿Quién era? Príncipe de la casa de David. Hubiese sido el rey si todavía estaría. Si estuvieran todavía en Judá. Tim dice que hubiese sido el rey si estuvieran en Judá. Él era el príncipe de la casa de David, de Judá. Viene de ahí. En el 536 a.C., según el historiador Josefo, este periodista romano, como yo le llamo, porque no se pueden confiar mucho en lo que él dice, hay que leerlo con cuidado, porque él era un defensor de todo lo que hacían los romanos y nada malo había en ellos. Pero él dice algo importante. Y dice que este primer grupo estaba formado por 42.462 personas judías que se fueron. Imagínense la cantidad de personas y con los medios de transporte que existían en ese momento. No podemos decir que una parte se fue en avión, otros se fueron en guaguas, otros se fueron en trenes. No, ¿verdad que no podemos decir eso? Caminando con el medio de transporte que tenían y en medio de todas las dificultades del trayecto. Pero así llega esta inmensa cantidad de personas. Salen. Y hemos dicho esto antes, algunos no salieron, como también dicen algunos historiadores. No todos salieron. Algunos se quedaron porque tenían familia hecha, tenían hijos, ya algunos estaban muy mayores, ¿a qué vamos a esta edad? Que vayan los más jóvenes. Ustedes saben todos los pretextos que salen cosas así como esa. Si aquí le dan libertad a que se vayan, por ejemplo, todos los que están, bueno, en este país no, aquí están, nadie quiere irse prácticamente. Pero si le dan la facilidad en otros países a que vengan para acá, a la tierra de prosperidad, como le llaman, no es verdad que todos se van a ir a pesar de todo lo que puedan hacer. No van a salir. Muchos se van a quedar porque tienen su vida hecha, su vida formada. De tal manera que queda, de toda manera, un gran número de judíos en Babilonia. Y sobrevivieron con los medos persas. Cuidadito con esto, porque esto es sumamente importante a la luz de todo lo que nosotros vamos a tener que ver más adelante en la historia. Judíos en Babilonia, los medos persas gobernando, Alejandro Magno conquista. Todo comienza este imperio después que muere Alejandro en una división constante y pleitos con los judíos y ahora los romanos. Y ahí están todos en este mismo territorio. Complejo, ¿no? Pero esta es la historia. Y esta es la manera en que se desenvuelven las palabras del Nuevo Testamento. Este es el mundo en el cual se escribe, donde no se puede perder el más mínimo detalle a la hora de analizar cualquier contexto que tenga cierta complejidad con lo que se quiso decir. Para nosotros entender perfectamente lo que algunas palabras del Nuevo Testamento nos han dicho, tenemos que entender ese contexto. Por ejemplo, bajo la apasionada predicación ahora de Ageos y Zacarías, se recomenzó el trabajo del templo, ya que había sido suspendido por unos 17 años, porque cuando ellos llegaron, los que estaban en la zona se opusieron. ¿Ustedes se acuerdan que cuando conquistan Babilonia, muchos judíos aún se quedaron allí? ¿Sabían eso, no?
cuando derrumban el templo, cuando lo destruyen, le hacen de todo, no todos los judíos se fueron. Siempre se quedaron algunos ahí. Esos se quedaron sembrando, haciendo vida, construyendo casitas, y cuando estos vienen, dice, este territorio es nuestro, aquí vamos a reconstruir el templo, ya no querían. Tenían todo su terreno organizado. No era tan fácil, no le fue tan sencillo. Pero cuando llega, por ejemplo, Ageo y Zacarías, se reanima nuevamente el ambiente y ya algunos tenían su estabilidad de lo que habían llegado también de Babilonia y habían hecho construcciones, habían hecho casas, ya estaban más o menos estables. Pues se intenta entonces, ahora vamos a construir el templo, pero ocurre otro problema. ¿Quién se acuerda de qué problema ocurrió? ¿Ah? ¿Qué problema ocurrió después de esos 17 años y que ahora se animan a querer seguir reconstruyendo el templo? Ah, exactamente. No quisieron y se opusieron hasta un nivel que dejaron sin nada en las manos a los que querían reconstruir el templo, donde esto era tan importante para el judío. Este fue todavía, sí, prácticamente en el primero. En el primer grupo todavía estamos. En ese primer... Hábleme con el micrófono para que se escuche. Yo tenía entendido que Sanballat y Tobías estaban haciéndole oposición a Nehemías. Sí. Aquí estamos hablando de los gobernadores, que son los que se oponen, y ellos tienen entonces que recurrir a Darío, nuevamente, quien era el que tenía los escritos de ese edicto que él dio en el 538, de que podían ir y reconstruir el templo. Y ahora imagínense, ¿quién se atrevería a decirle que no al rey Ciro? Él era el dueño prácticamente de esa área ahí. Él fue quien dio el permiso y esto hizo posible que entonces ellos ahora volvieran entonces a reconstruir el templo por encima de aquellos gobernadores que se le oponían. Hay un periodo entonces de casi 50 años después de ese 516 cuando esto ocurre, hasta el 468, que la historia guarda silencio con respecto a la vida de los judíos en Palestina. Detalle importante. La historia guarda silencio con respecto a qué pasó con los judíos en ese momento. Ocurre entonces, después de todo esto, ahora el segundo grupo que viene de Babilonia. Un primer grupo de 42,000 según Flavio Josefo, y ahora otro grupo más que sale bajo la dirección de Esdras el escriba. ¿Bajo quién salió el primer grupo? Ustedes tienen su libro. Zorobabel, quien era el príncipe de la casa de David. Ahora viene otro grupo, pero él salió con Ageos y Zacarías, que eran los que le guiarían en los asuntos religiosos. Ahora reviene Esdras el escriba. El segundo grupo vino con Esdras el escriba en el 467. A este poderoso escriba se le atribuye la fundación del judaísmo. La parte oficial. ¿Qué hace Esdras? Y es todo este sistema judío el que nosotros consideramos ahora en el Nuevo Testamento para ver la vida de los judíos en ese momento. De acuerdo a lo que Esdras hizo, caminarían ahora los judíos.
¿Qué hizo él en ese tiempo con todo su regreso? Trajo a la vida judaica su excesivo énfasis en la ley. ¿No es así como vemos a los judíos en el Nuevo Testamento? Inspiró la restauración de los sacrificios matutinos y vespertinos sobre el altar del templo que habían sido descuidados desde tiempos atrás. Todo comienza a reanudarse ahora, tal como estábamos anteriormente. La ley de Dios tenemos que poner énfasis en vivirla, en aferrarnos a ella, porque son la palabra de Dios. Yo me imagino a aquellos hombres con ese entusiasmo, con aquel amor a Dios, de enseñar lo que ellos entendían que era Dios para guiar al pueblo. Hizo campaña para erradicar la peste de matrimonios mixtos entre desterrados judíos que habían regresado, cosa importantísima de estudiar con más y necesaria estudiar con más profundidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo esto tiene incidencia en todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento? Inauguró el primer estudio sistemático de la ley. Es decir, organizadamente. Y en grupos grandes. De ahí viene lo que es la moderna interpretación de la ley o la hermenéutica, cómo interpretar la ley. Era organizarse sistemáticamente, cuidadosamente, posiblemente yendo a todo el contexto del pueblo, del origen del pueblo, cómo llegó la ley para poderla entender. Exactamente lo que usted y yo estamos intentando hacer, tratando de ver los contextos para poder entonces entender lo que Dios nos ha querido decir en ese periodo de tiempo ocurrido, donde se escribieron las palabras del Nuevo Testamento. Él fue un ardiente defensor de la ley y del exclusivismo racial del judaísmo. Es decir, casi en estos tiempos le llamarían racista. No se mezclen, no se liguen. Quería mantener a los judíos casados con judíos, unidos en esa misma línea, que seamos uno, que todo el mundo sepa que nosotros somos puros. ¿No es la misma idea que tienen los judíos que ustedes ven radicados en Nueva York? ¿No tienen ellos exactamente un pueblo único? El que se sale de ahí queda eliminado y no vuelve más, y queda desheredado. Eso solamente para darle una idea de lo que estaba pasando y de dónde viene toda esta exclusividad. Pues son ellos los que piensan que debemos vivir exactamente igual que en los tiempos de Esdras el escriba. Es el Señor mismo quien dice que no. Utiliza a Pablo para explicar lo que es el Evangelio de Cristo, cómo llega la salvación y a quién se la da. No se trata de una raza. Dios solamente protegió una línea de donde vendría el Mesías para dar a entender que la promesa que había hecho Abraham sería cumplida de esta manera. Donde ahora el que nacería de ahí sería la simiente, no las simientes, como si hablara de muchas, sino únicamente de Cristo. En él se cumple toda la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Es eso difícil de entender o no me estoy explicando?
yo no sé si es que lo estoy diciendo como a mí mismo y tal vez yo lo entiendo yo, pero ustedes no lo están entendiendo. Es que Dios ha estado hablando con la humanidad con respecto a la necesidad de salvación desde el momento mismo en que el hombre peca. Y habla de un redentor y comienza a ejecutar el plan que él tiene para salvar a la humanidad, pero es el de Dios, no el que hice yo. Él lo hizo a su manera. Y escoge un pueblo y dice, de este linaje vendrá el Mesías, para que no quede duda que él protegería esa línea, porque no serían realmente las muchas simientes que vendrían de esa misma línea lo que salvarían el mundo, sino de una sola simiente que sería Cristo, pero de esa misma línea. Porque lo que se prometió fue un redentor, y él es el redentor. De tal manera que al llegar Cristo, todo este esquema con el que Esdras reaviva y reanima al pueblo, ahora ya es diferente. Pablo ahora parece echar todo esto a una esquina y dice que ahora nosotros no somos salvos por la ley. Pero ¿qué hizo Esdras? Hacer un énfasis en la ley. ¿Era eso malo? No. Era lo que tenían en ese momento. Y era lo que ellos tenían que seguir y obedecer. Y era necesario también que se reanudara nuevamente todos esos sacrificios que se hacían. Y era necesario que se mantuviera también toda esa pureza dentro del mismo pueblo. Sin mezcla, porque el Señor mismo le llamó, ustedes se fueron detrás de otras naciones y fueron como adúlteros ante mi presencia. De tal forma que al llegar Cristo, lo que era sombra ahora es luz. Y todo aquello que nos iba a llevar a Cristo ya ha llegado. Sí. ¿Por qué el énfasis de mantener al pueblo puro, racialmente hablando? Eso tenía que ver con proteger o preservar la línea mesiánica. Definitivamente. Eso era todo. Y aún eso no podemos decir que fue por parte de los judíos. Ellos mismos no podían. Es que Dios lo hizo por ellos. Todo el tiempo. Allá, Heidi. Aunque yo entiendo que el propósito principal sea preservar la línea mesiánica, mucho antes de que el Señor le diera la promesa a David de que no le faltaría rey en su trono y que habría un rey que no tendría fin, hablando del Señor Jesucristo, el Señor le había ordenado a los israelitas cuando le dio la ley de que ellos no se iban a mezclar con los pueblos que ellos iban a desalojar. Entonces veo el enlace entre Esdras haciendo el énfasis de deshacer los matrimonios mixtos con su amor y énfasis por vivir una vida conforme al pacto que ellos habían hecho en el monte antes de entrar a la tierra prometida. Sí, definitivamente, eso mismo. O sea, estamos en la misma página en ese sentido. Y porque, eso fue lo que el Señor utilizó para preservar la línea mesiánica. Porque ellos, Esdras y ellos no lo hicieron. Vamos a hacer esto para preservar la línea mesiánica. No. Pero eso fue el resultado. Yo pienso que ellos fueron muy nacionalistas. Y al mismo tiempo también amantes del Señor. Pero ellos creyeron que Dios lo estaba a ellos poniendo como un pueblo especial y único. Eso casi siempre fue
el gran error del pueblo judío. Somos diferentes. Dios tiene algo exclusivo con nosotros. Por eso es la gran confusión cuando Cristo viene y se comienza a explicar el Evangelio diciendo que ya no somos judíos ni griegos. ¿Ustedes creen que eso sonó para la mente judía como algo divino? Piedra de tropiezo para ellos, como lo dice. Eso no es, a los oídos de ellos no fue algo divino. Esto fue como un plan para destruir su pueblo. De odio, de desprecio, que vieron incluso a los que seguían a Cristo como peores que el imperio romano, que sí los maltrataba. ¿Sí ven eso? Simplemente por escuchar un evangelio diferente y no era que era diferente porque ya se había enseñado en todo el Nuevo Testamento lo que pasaría. Por eso que el Señor dice, es que ustedes no habéis leído. Pero ustedes creen que es fácil decirle no habéis leído cuando yo estoy ya cerrado en mi mente que yo soy exclusivo ante la presencia de Dios y que Dios tiene un favor inigualable con el pueblo y que lo que se enseñó y se estaba enseñando era casi como llevar al pueblo de que ellos tendrían algún día una batalla final donde ellos estarían gobernando al mundo, dueños del mundo. No entendieron nunca lo que era realmente el plan redentor de Dios. Por eso rechazaron a Cristo. Y por eso costó tanto trabajo para que los judíos que se convirtieron pudieran, aún entendiendo que necesitaban a Cristo, todavía asimilarlo todo completamente. Todavía podían ser arrastrados por algunos judíos, como la carta que está estudiando Tim de Gálatas. Leyendo los Romanos nos damos cuenta también de lo que estaba pasando ahí. Yo soy mejor. No, yo soy mejor por esta razón. Ambos grupos, judíos y seguidores de Cristo gentiles, decían que ellos eran los privilegiados porque ya Dios lo había rechazado a ellos. Seguían exactamente en el mismo punto. Yo soy más importante y tú eres menos importante. La realidad final del Evangelio, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y todos necesitamos del mismo Redentor, porque la promesa hecha a Abraham fue la de decirle al mundo que serían salvas diferentes naciones. Y las diferentes naciones tendrían diferentes culturas, diferentes colores, los ojos serían diferentes, el cabello sería diferente, unos serían más feos, otros serían más bonitos, de acuerdo a cómo te lo quiera ver, pero todos uno mismo. El asunto de la raza es tan difícil que aún nosotros hoy guardamos ciertos complejos y defendemos nuestra posición. Si escuchamos a alguien hablando en contra de los mexicanos, ¿cómo se siente el mexicano? Ah, sí, no importa. No. ¿Qué sabe él de los mexicanos? ¿Qué sabe? ¿Quién se cree? Ya comenzamos a protestar. Y si hablan también de cualquier otra nación, es lo mismo. Y ni se diga el hablar de los colores. Nosotros en nuestra mente aún incluso creemos que el de ojos azules y cabellos rubios, esa persona es mejor que tú. O por haber nacido en alguna nación con ciertos poderes. Y creemos que son mejores. Pero no lo decimos a nadie. Solamente nos los guardamos ahí. Y así vivimos creyendo que es así.
Pero es bueno que nosotros sí amemos el lugar de donde hemos nacido. Por una razón muy sencilla. Mira dónde hemos llegado. Por una razón muy sencilla. Porque fue el lugar que Dios escogió para ti. Amar tu gente sin despreciar los otros, ni tampoco llevar al otro a un grado más alto, porque al final termina haciéndole daño al otro, porque no hay cosa más fácil para un ser humano que alguien le diga que él es grande y creérselo. Todo ser humano debería entender que él debe vivir dando gracias a Dios por el lugar, por el color y por la manera en que Dios lo trajo a este mundo. Dando gracias a Dios porque aquí está y con una misión que usted y yo no conocemos. Al final Dios nos preguntará cuál ha sido nuestra responsabilidad en cumplir la misión que Él nos ha dejado. Porque algo yo sí tengo en claro. Todo ser humano que nace normal, con su mente clara, entendida, sin problema, sin otro tipo de enfermedad, Dios le da a entender qué cosa Él debe de hacer. ¿Qué pasa? Que estamos tan dañados que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero yo quiero ser como fulano. Yo quiero alcanzar lo que tiene fulano y descuidamos la misión que tenemos porque vamos detrás de otras cosas a las que Dios no nos ha llamado. Y así nos pasamos la vida y Dios nos va a decir, ¿te acuerdas que esto fue lo que yo te di para que hiciera? Señor, pero ¿cómo vivir nada más con eso? No, yo te di eso a ti para que vivieras de esa manera y glorificaras mi nombre. Entonces todos lo sabemos. Lo que pasa es que nos rehusamos. Y eso no significa que no seamos dirigentes y encaminar hacia adelante. Sino, ¿qué estamos diciendo? Simplemente, mi hermano, hay cosas que yo jamás voy a aprender. Hay cosas que yo jamás sabré hacer. Yo desde niño soñé con ser un maravilloso pianista y creía que iba a ser un pianista inmenso. Pero yo le doy 3 teclas al piano y ya no sigo, no me pida más. Pero yo mantengo mi esperanza. En el cielo posiblemente sea tremendo pianista. Va a ser maravilloso eso allá. Pero aquí no lo soy. No lo voy a hacer nunca, estoy seguro de eso. ¿Qué me queda a mí? Escuchar las piezas clásicas y irme lejos porque me encanta. Déjenme decirle que eso, en mi país dicen que escuchar música clásica, eso es de rico. Dice, bueno, pues yo seré un pobre rico, porque siempre he sido pobre, ¿no? Pero siempre me ha gustado la música clásica. Todo esto para describir realmente lo que pasó con Esdras. Tengo una pregunta. Ajá. Entonces, Allá. a ver si Eso fue porque lo hablaron en contra de los mexicanos. Él está ahora, va a defenderse ahora, Miguel. sí, porque tengo una pregunta. Cuando estaban en Babilonia, todos los judíos estaban mixeados con otras razas. No. Todos algunos. En Babilonia prácticamente llegaron de la tribu de Judá. Y acuérdate que la tribu de Judá era realmente la más limpia de todas. Y esa fue la que se llevaron completamente y quedó en Babilonia. Ya la que estaba en el reino del norte estaban completamente mixtos, estaban incluso fueron llevados como esclavos hasta Siria, con algunos que se quedaron incluso dentro de los mismos samaritanos, se quedaron todavía en tierra de Jerusalén, que estaban ahí, que eso lo vamos a ver un poco más tarde, pero ellos no estaban mixteados ya cuando estaban ahí. Entonces, cuando sale el primer grupo, ellos tienen esa intención de volver a hacer el templo nuevamente. Entonces, en el segundo grupo es donde hay problemas que paran por 7 años para seguir construyendo el templo.
en el primer grupo fue que se paró por 17 años para construir el templo. Porque cuando ellos llegaron, encontraron ciertas oposiciones de los que ya tenían tierra sembrada y cosas ahí. Imaginemos, lo dejo en su imaginación, lo que ahí estaba pasando. Y era prácticamente normal. O sea, yo tengo mi vida hecha aquí, estoy dándole maíz a mis hijos y cosas que yo siembro. Ahora, ¿para qué? No, ese terreno hay que quitarlo. Es difícil, ¿no? Entonces hubo oposición. Pero era lo que había que hacer porque así estaba determinado ya por Dios. Ellos van a regresar, van a construir el templo, van a reclamar los terrenos que necesitan. Pasan 17 años y ya los que llegan en ese primer periodo construyen casas, prosperan, hacen cosas ahí y después es cuando llega Ageo. Y comienza entonces a hablar de la necesidad de reconstruir el templo. En la primera emigración. Cuando comienzan a querer reconstruir el templo, ahora se encuentran con otro problema. Los gobernadores se oponen. Y eso le lleva prácticamente un año más de lucha, donde ellos tuvieron que recurrir a Ciro, y Ciro le enseña la carta, el edicto, vuelve otra vez, entonces comienzan a reconstruir el templo. Y es después de eso que entonces viene ahora la segunda emigración con Esdras, el escriba, donde él comienza a organizar el servicio religioso. ¿Estamos? Sí, sí. Ok. Y son como 70 años entre la primera y la segunda. Son como 70, porque si Dato importante, año, perdón, pero sumamente importante, si lo que Tim está diciendo. No fueron añitos. 536 viene Zorobabel, ¿verdad? Sí. Entonces, y el templo toma 20 años 516 es que llegan en nosotros. Sí. terminar. 17 años parado y entonces 516 se termina el templo. Exacto. Ahora, Esdras, ¿qué año viene? 468. Como casi 50 años después de que se termina el templo, que tomó 70 años después de Zorobabel. Ya Zorobabel ya pasó, él ya no estaba ahí. Y mi hermano, cuando Tim da los datos de matemática, créanle, Tim es bastante bueno en ese asunto de los cálculos, genial, fantástico. Fueron periodos largos, no pequeños. Fueron tiempos donde tuvieron momentos de hacer de todo, muchos mueren, otros nacen ahí mismo, tiempos grandes. Pero van ocurriendo los hechos. Yo me acuerdo que una vez yo le dije que nosotros leemos la escritura y vemos las cosas como que fueron una detrás de otra. Fueron rápidos. Fueron años y años donde Dios tuvo que trabajar y ver al pueblo actuando. Usted se encuentra que 70 años fueron muchos. No, mire, imagínese si ustedes creen que son muchos. Todo ese tiempo de espera y la gente protestando y la gente pensando que nada se va a hacer. ¿Así somos los seres humanos o no? Cuando no vemos las cosas ya hechas. Y Dios es sumamente paciente para hacer su plan y llevarlo a cabo. De tal manera, cuando el hombre menos lo espera, él cumple. Daniel llegó a tener un hombre como Daniel, llegó a tener momentos en que él decía, Señor, son los 70 años y yo no veo nada. Eso fue lo que él dijo en palabras sencillas. Yo no veo absoluto, porque todo estaba en paz, tranquilo. Y ahora no sé qué va a pasar. No tengo la menor duda que Daniel se preocupó porque ahora había otro rey. Con otras culturas, con otra forma, donde todo se cambia. Dice, ahora sí es que yo veo esto negro. Y por eso fue que hicimos el ejemplo, cuando hablamos, o el énfasis, se puede decir, cuando Ciro es motivado para salir. Ciro, ¿cuál obligación tenía Ciro de hacer eso? Ninguna. Pero Dios es quien cumple su promesa. Y cuando se le acercaron, mira, ahí no sé, este es un tiempo, ellos quieren ir, los judíos quieren... no, que vayan, ¿cuánto quieren ir? Es como cuando usted va con miedo a que le hagan un aumento. Dice, bueno, me arriesgo, porque de este punto el aumento se puede convertir en despido.
y usted valientemente le dice, es que yo necesito un aumento, yo gano $18 por lo menos la hora, poniendo un ejemplo, yo quiero, y usted es valiente porque usted confía en su trabajo y le dice, yo quiero por lo menos a 25. Tú dices, que le pida 25, he votado que estoy, es que me votaron. Y que usted sabiendo, porque ya está pensando en el trabajo que va a buscar, que porque ya se cansó, porque ya le van a decir que no. Yo creo que así fueron ante aquel hombre. Y que venga aquel jefe y le diga, 25. Oh, mira, se supone que estábamos pensando y me hemos reunido y te vamos a pagar 27. En vez de 25. Yo creo que para volverse loco, ¿no? No lo esperaba. Pues ellos recibieron más de lo que esperaban. ¿Por qué? Porque así es como Dios cumple. En el tiempo justo dan la petición, un rey nuevo que ninguna explicación tiene, teniendo toda la de perder. Le dice, sí, y le vamos a ayudar, no hay problema, firmen aquí. La carta que más tarde le sirvió. ¿No le parece interesante todo esto? Ve, mi hermano, cómo Dios trabaja, que esa es la parte importante de nosotros seguir esta secuencia de trasfondo que cada vez se va a hacer un poquito más interesante. Y aunque usted no lo crea, cuando usted entre, porque me pasó a mí, le ha pasado a todo el mundo, después de hacer esto que estamos haciendo aquí, cuando usted vaya a leer las páginas del Nuevo Testamento, usted va a decir, pero ¿y cómo que yo no entendía esto? Esto está clarísimo. Sí, pero ahora, por un trasfondo. Por eso hay tantas maneras de decir que el texto dice esto, que el texto dice lo otro, porque todo les gusta ir simplemente bajo un punto de vista literario, sencillamente llanos, sencillo por lo que ven, sin mirar todo un trasfondo que están detrás de esas palabras que se escriben. Y eso es lo interesante. Llega Nehemías en el tercer grupo judío, de los judíos, que vino con Nehemías ahora en el 454. Ahora yo quiero preguntar a ti, ¿cuántos años después? Ya no me atrevo, tengo miedo ya de hablar. Sí, ahora estoy aterrado. Son Sí. 13 años. 467 vino Esdras. Me siento tranquilo. 454 vino Nehemías. Ellos sí eran contemporáneos. 13 años llegan. ¿Y qué hace Nehemías ahora? Es lo interesante. La mayoría eran de la tribu de Judá, pero también de la tribu de Leví. Pero hubo también representantes de otras tribus. Ahora sí se complicó, ¿no? ¿Cómo llegó a aparecer la tribu de Leví aquí? Concepto histórico. Vamos a ver. Y esto es interesantísimo porque hay cosas que no las encontramos en la Escritura. De esas tribus, muchos voluntariamente fueron a Babilonia. ¿Les resulta extraño este dato? Yo me encontraba, porque esto me tenía a mí también bastante confuso. ¿Cuántas tribus eran las que estaban en el reino del sur? ¿Ah? En la del sur. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles? Judá y Benjamín no era. Exacto. Pero ahora en esta tercera aparecen de Judá y de Leví. Muchos de ellos, de lo que habían sido repatriados, después, acuérdense que también el reino de Asiria fue cautivo de los babilonios. Y entre ellos habían también judíos. Muchos
posiblemente arrepentidos de tantas cosas y habían reanudado ya su forma de adoración y servicio. ¿Y qué mejor lugar que ir a Babilonia? ¿No es lo que usted haría? ¿Para qué me voy a quedar aquí en Nínive o en Asiria, en terreno de Asiria? ¿Para qué? Mejor me voy allá con los que están más limpios, con los que están más puros. Cuando yo vi que gran parte de ellos habían ido hasta allá como diciendo, yo soy de la tribu de Leví, otro yo soy de la tribu de este, sí, pero tú estás contaminado. Podría haber pasado toda esa guerra, pero estaban ahí. ¿Que alguien más iba a decir algo? Sí. Ajá. Yo he estado en mis devocionales, he estado leyendo el libro de Crónicas. Ajá. Y en diferentes tiempos, a través de la historia de Judá, dice que algunos cayeron a Judá, de Efraín y de Manasés, como que gente que no querían vivir bajo los reyes de Israel. O sea, la parte norte. Entonces, habían varios viviendo en Jerusalén que no eran del tribu de la Judá, misma tribu de Benjamín, ni la de... Exacto, no eran de esas tribus, sino eran de Efraín, Manasés, Isaacar, otros tribus que en vez de vivir en la tierra que pertenecía a ellos prefirieron ir a Jerusalén, vivir bajo el reino de Judá, porque ellos temían al Señor. Y de esto es importantísimo lo que estamos tratando acá. Y lo que Tim está diciendo es sumamente importante. Ustedes están mirando cómo es que aparece la tribu de Leví aquí. Ahora, vamos a decir, eso pasa. Ellos siguen siendo la tribu de Judá, se van con las repatriaciones que hicieron de los babilonios hasta allá, pero el grupo que viene hasta acá es inmenso también ahora en la tercera. Y aparecen de la tribu de Leví, que fue un gran número. Por el servicio del templo. Más, aparte también de lo que encontraron en el mismo territorio. De esas diferentes tribus. En parte se cumple esa reunificación de la que habla la Escritura. Pero es un dato importantísimo que a mí me dio mucha tranquilidad ver como muchos, sí, de los que estaban dentro de esas otras tierras que habían vivido en el reino del norte, después de toda la conquista de Babilonia, comienzan a emigrar de diferentes tribus y diciendo, nosotros hemos permanecido puros, porque esa era la identificación, esa era la carta de vacunación, si podemos decirlo así, para poder entrar. Hemos permanecido limpios dentro de la tribu de Leví, aquí estamos y somos fulano de tal y venimos de tal, porque sí, aún a pesar de tanta contaminación que hubo en el reino del norte, algunos permanecían puros. Puro en el sentido de que no se contaminaban con otras líneas. Todo eso pasó. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a hoy, a muchos descubrimientos y muchos análisis históricos que se hacen. Son cosas importantes. Una vez le dije, mis hermanos, hay nuevos descubrimientos que se han hecho con respecto, lo dije del púlpito aquí, que se han hecho en Egipto. Y le dije a todos los egiptólogos, traten de investigar lo que es. Muchas vasijas y utensilios judíos descubiertos en territorios que pertenecían a los judíos y con instrumentos de la adoración que únicamente tenían los judíos en descubrimientos recientes. Se esparcieron de diferentes tribus y muchos de ellos, aún donde iban, por arrepentimiento, por sentirse tal vez mal, por todo lo que había pasado, por toda la desobediencia, empezaron a ellos mismos reanudar sus adoraciones a Dios y a utilizar los instrumentos de la adoración en diferentes lugares. Eso hacían ellos. Y eso para mí es impresionante,
luego ver que hubieron muchos que se regresaron a Babilonia, a pesar, y más lo que dice Tim, que es el dato más importante, más todavía que el que estamos dando, leer las crónicas, donde muchos, incluso estando en el Reino del Norte, se iban y se pasaban hasta allá para permanecer limpios y puros. Me imagino que todos estos le decían, traidores, ¿a dónde van? Pero iban y se reunían con aquellas 2 tribus que estaban controlando todo ese linaje de donde vendría el Mesías. ¿Nos entendemos? Ahora, antes de que nos vayamos en 5 minutos, el problema con los samaritanos es importante. Que eso realmente hace mucha conexión con... Es más, es tan importante, mi hermano, que yo creo que no vamos a tocarlo ahora mismo. No, porque va a haber que analizarlo con mucho más cuidado. Mucho más cuidado. Para ver entonces qué pasó con los samaritanos. Sí, ya faltan 4 minutos para que se cumpla. Y yo soy así, ya mismo esto como he puesto como team, ya casi perfecto. Sí. Ahí llegamos. Así es que voy a terminar hoy incluso más tempranito para que me acusen menos. Me faltan 4 minutos y no he terminado, pero no puedo tocar. En otro tiempo, ¿ustedes se acuerdan que yo sí lo tocaba? Deme 15 minutos y me tomaba hasta 20, lamentablemente. Pero ya no voy a hacer eso. No quiero jugar con el tiempo de ustedes. Y además esta es una parte que hay que analizarla con mucho cuidado. ¿Qué pasó con los samaritanos? ¿Quiénes eran? ¿Y cómo nosotros podemos entender? Ahí lo dejemos. Lo vamos a dejar. ¡Tan, tan, tan! A ver qué pasa. Hermano. No se pierde, ¿cómo fue? No se pierde el próximo episodio de Los Samaritanos. Bien, mi hermanos, vamos a orar y a pedirle al Señor cuidado y sabiduría y gracias por su participación y por su ayuda a mí mismo en todo esto, que esto es sumamente, aquí conocemos y aprendemos entre todos, por eso le pido siempre su participación, porque que su participación es importantísima aquí. Vamos a orar y que alguien voluntariamente quiera orar. Y voy a dar como un medio minuto para que lo hagan voluntariamente. Y si no lo hacen voluntariamente, pues entonces yo deodólicamente lo vamos a hacer. ¿Quién quiere orar? Ivonne quiere orar. ¿Permiten el micrófono a Ivonne? Nuestra hermana Ivonne. Bendito amado Padre Celestial, gracias Señor por este día que nos has dado, Padre. Gracias por permitirnos un día más abrir nuestros ojos, Señor, y poder reunirnos esta noche en tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por el esfuerzo y sacrificio que nuestro pastor tiene cada día, Señor, para seguir edificándonos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que lo aprendido, Señor, lo compartamos con los demás, Señor, y que siempre que nos reunamos, Señor, para seguir escudriñando de tu palabra, vengamos con un corazón gozoso y receptivo, Padre. Te doy gracias por cada una de estas familias que está aquí, Padre. Te pido por los que no pudieron llegar, que seas con ellos en todo momento. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares, Señor, que en el resto de la noche, Señor, sigamos glorificándote y honrándote en todo lo que hagamos, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bien.